Quien ha estado en Nápoles lo sabe, y si no, seguro que se lo han contado. Son más de Maradona que de cualquier otra cosa, de cualquiera. Aunque la devoción por sus ídolos viene de antes, de mucho antes, de su fundación. La leyenda cuenta que Parténope, la menor de 3 sirenas que desde las rocas de la isla de Capri intentaron seducir con sus cantos a Ulises y a su tripulación mientras trataban de volver a Ítaca en su larga odisea. La tripulación tapó sus oídos con cera y Ulises se hizo atar al mástil del barco para lograr escuchar la melodía irresistible de los cantos de las sirenas sin caer preso de ellos y evitando morir ahogado en el afán de alcanzarlas. La más joven de las sirenas, desesperada por no lograr el amor del héroe griego, se ahogó de pena y su cuerpo fue arrastrado por la marea hasta el actual Golfo de Nápoles, donde sería sepultada y se fundaría la ciudad original con el nombre de Parténope. Otra leyenda cuenta que de quien se enamoró Parténope fue de un centauro llamado Vesubio, y que ese amor imposible entre el mar y la tierra enfureció a Júpiter, que petrificó para siempre el enorme centauro formando el icónico volcán Vesubio, que históricamente ha erupcionado con frecuencia para tratar de alcanzar con la lava a su amada. Otro amor de Nápoles es su patrón San Gennaro, un santo cuyos devotos lo son independientemente de ser cristianos, agnósticos o ateos. 3 veces al año, la sangre seca del santo contenida en una ampolla se expone ante los devotos para determinar el porvenir de la ciudad los meses posteriores. Si se vuelve líquida será un buen año, y si no, los peores presagios se ciernen sobre la ciudad. Esto se conoce como el milagro de San Gennaro. Nápoles es una ciudad pasional que adora sus ídolos, sus leyendas, sus dioses particulares e intransferibles. Pero si hay uno que destaca por encima de todos, es el protagonista de la gran historia del Mundial que se celebró en Italia en 1990, el futbolista argentino Diego Armando Maradona. La historia de amor entre el 10 y los napolitanos empezó en 1984, cuando el conjunto Gli Azzurri realizó el fichaje más caro de la historia hasta ese momento, casi 11 millones de dólares de la época para comprárselo al Fútbol Club Barcelona. Como curiosidad, superó su propio récord, ya que el anterior más alto fue el que realizó el conjunto blaugrana a Boca Juniors apenas 2 años antes. Por contra de lo que pudiera parecer por el brillo de sus cifras, Maradona llegaba a Italia en un momento realmente malo. Venía de la peor lesión de su carrera, sufrida por la brutal entrada de Andoni Goicoechea en su paso por el Barcelona, lo que dejaría secuelas en su tobillo izquierdo de manera significativa. Además, arrastraba una hepatitis que pudo tener su origen en una enfermedad venérea afectando su rendimiento físico. Fue también en la noche nocturna barcelonesa donde empezaron sus primeras adicciones. Un cóctel turbulento que supuso para él una presión mediática enorme por parte de la prensa española y la directiva culé. Y, por si faltaba un último toque, Maradona llegaría además prácticamente arruinado a Nápoles, debido a una sucesión de malos negocios realizados por su representante de entonces. Aparte, no es que llegase a un club particularmente laureado. El Napoli era un modesto club del sur pobre de Italia, marginado por los dominantes y ricos clubes del norte, un abonado clásico de la media tabla de la Serie A que no había olido nunca un título y que, para más Inri, venía de coquetear varios años con el descenso. Pero nada de eso importó un carajo a los más de 80.000 devotos que abarrotaron el estadio de San Paolo en una presentación sin precedentes. Maradona llegaba con una expectación muy difícil de complacer. Esto se ejemplifica a la perfección en el túnel de vestuarios, momentos antes de salir a recibir por primera vez el calor de la hinchada napolitana. Viendo la locura colectiva a su alrededor, se giró a su esposa y le dijo: «Claudia, mira, me tiemblan las piernas. Son un equipo de la B, vienen de salvarse por un punto del descenso y me recibieron creyendo que podemos ser campeones». Y vaya si los hizo campeones. Transformó por completo a un equipo segundón en una potencia que rompería con la hegemonía del norte. El primer Scudetto llegaría en 1987, consolidando así un doblete histórico junto con la Copa de Italia. En 1989 extendería su dominio al continente, con el primer y único título internacional del club hasta la fecha, la Copa de la UEFA, tras eliminar a monstruos históricos como la Juventus o el Bayern. Y finalmente llegaría 1990, con un mundial celebrado en Italia, y cambiando la elástica napolitana por la albiceleste. Lo haría tras proclamarse campeón con Argentina en el mundial anterior, hito que le coronó como el mejor jugador del planeta. Aunque esta nueva Copa del Mundo no sería un camino de rosas. Muy mermado por las lesiones, jugó todo el torneo con un pie izquierdo sin uña del dedo gordo, y con el tobillo hinchado como una naranja. Además, en los diversos partidos disputados en el norte de Italia, Argentina fue
fuertemente abucheada, cobrándose en silbidos los años que habían sufrido al astro argentino. Aun con todo, le bastó para llegar a semifinales, ante, precisamente, Italia, un partido que se jugaría, caprichoso destino, en su ciudad, en Nápoles. El anfitrión era él. Qué bien se está en casa cuando se está bien. Míralo, disfrutón, toquecito, toquecito. Como ese toquecito tuyo al botón de like y al de suscripción. Toquecito, toquecito, toquecito. Gracias. Por si su historia de éxito en la ciudad no fuese suficiente, me he dejado por mencionar un segundo scudetto ganado por él, allá mismo, en ese mismo estadio, en San Paolo, apenas unas semanas antes. Estas semifinales marcarían la ciudad para siempre. Animar a Italia o a su salvador, Dios o patria. El dilema desgarró a los napolitanos. Muchos se vieron en una encrucijada imposible, mientras que otros directamente apoyaron a su ídolo sin esconderse demasiado. Maradona, cuya maestría futbolística nunca se limitó a los pies, avivó el fuego con una frase histórica en la previa del partido. El resto del año los llaman africanos, y hoy les piden que sean italianos. Aquel día, el himno argentino no fue abucheado como en el resto de partidos, sino respetado y aplaudido por amor al Diego. En el campo, Schillaci adelantó a Italia, pero Canigia empató de cabeza, marcando el primer gol que recibirían los italianos en todo el torneo. El ambiente fue extraño de principio a fin. A muchos tifosi les resultaba imposible gritar un gol en contra de Maradona, o silbar al hombre que consideraban el salvador de su ciudad. Algunos decidieron no cantar por Italia, mientras que otros celebraron activamente las acciones de Argentina. En San Paolo, aquella calurosa noche, cabían todos, devotos, agnósticos y ateos. Todo ello desembocó en una prórroga agónica sin goles y unos penaltis en los que el último lanzador argentino, como no podía ser de otra manera, fue Maradona. La secuencia quedó para el recuerdo. El resto de lanzadores argentinos fueron mayoritariamente pitados, pero cuando le tocó lanzar a él, en el penalti decisivo para lograr el pase a la final de su propio país, el estadio quedó semimudo. Y el 10 marcó, para dejar, esta vez sí, el estadio totalmente sumido en un silencio sepulcral. Si Italia fallaba el siguiente penalti, perdería. Lo falló y perdió. En la final en Roma, Argentina fue recibida de una manera muy distinta. Creo que se le entendió todo. La final repetiría la del Mundial anterior ante Alemania Federal, un país que, por no alargarnos más, ganaría en esta ocasión, meses después de la caída del muro de Berlín y apenas unos meses antes de reunificarse de nuevo con Alemania Oriental. Lo acontecido en semifinales desembocó en un sinfín de críticas de los medios del norte y algunos jugadores de la selección a los aficionados napolitanos, provocando una herida imborrable que dejó a una Italia fracturada. Y aquello también fracturó lo que parecía imposible, la relación entre Maradona y Nápoles. Tras lo sucedido en el Mundial, el jugador argentino se sintió perseguido y aislado por el establishment del fútbol italiano, y tras dar positivo por unos meses después y recibir una sanción de 15 meses, Maradona se fue de Italia para no volver. Pero, volviendo al principio, cualquiera que ha estado en Nápoles lo sabe. Son más de Maradona que de cualquier otra cosa. De cualquiera. Porque los malos momentos pasan y las despedidas, cuando el amor ha sido intenso, suelen ser amargas. Pero el amor, también, cuando supera cualquier lógica, es eterno, es devoción. Y por eso, el estadio donde lo ganó todo, donde convirtió al mediocre en campeón e hizo argentinos a los napolitanos, entre otros milagros, perdería años después el nombre de un santo para recibir el de un dios, su Dios. El estadio del Nápoles será, desde su fallecimiento y para siempre, el estadio Diego Armando Maradona. Gracias por ver el vídeo. Espero que si te ha gustado se lo compartas a alguien que creas que le puede interesar. ¿Conocías esta historia sobre Maradona? Te leo en comentarios. Chao.